Bueno, les cuento que estamos en una serie sobre adoración. Esta es una serie de 9 semanas que esperamos nos ayude a entender mucho mejor qué es y qué no es la adoración. Y hablar de adoración es tremendamente importante porque todos, sepamos o no, adoramos algo. Somos adoradores por naturaleza. ¿Ok? El primer tema de esta serie hablábamos que Dios está buscando adoradores. Y decíamos, ¿para qué Dios, quien es autosuficiente, necesita buscar adoradores? Y Él busca adoradores no porque Él necesite ser adorado, sino porque Él sabe que Él es el único que podemos realmente adorar y nunca nos va a defraudar. En el segundo mensaje vimos que adoramos también al Señor como una actitud de gratitud y de poder ser recibidores más de lo que podemos dar. La adoración en realidad es una expresión de gracia, de gratitud por aquel que ya lo hizo todo. A diferencia de cualquier otra religión donde uno adora, viene y siempre trae, siempre trae. Nosotros adoramos a un Dios que más bien Él lo dio todo. Y nuestra adoración es una respuesta a eso. La semana pasada Ronald estaba hablando acerca de adoración también y que no solo adoramos a Dios individualmente, sino también corporativamente, en la comunidad. Cuando vivimos nuestra fe acompañado de otras personas que han tenido esta experiencia, este encuentro con Cristo, pues adoramos al Señor. Es por eso que cada reunión de cada domingo le llamamos servicio de adoración, donde todos los adoradores individuales nos juntamos y corporativamente adoramos al Señor. Y hoy vamos a entrar al cuarto tema de esta serie, que vamos a ver que los verdaderos adoradores exaltan. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen un poco y saben de mi pasión por las motos. Lo que quizás no saben es cómo empezó la pasión por las motos, ¿no? Hoy día puedo disfrutar, a mí ya más de 50 años, ahora disfruto poder seguir montando en una moto. Pero no siempre fue así. Por muchos años la moto fue una especie de un falso salvador para mí, ¿no? Yo la verdad que tuve que vivir una niñez marcada por mucha soledad. Y junto con la soledad también experiencias de abandono, experiencias de abuso en mi propia vida. Y nunca voy a olvidar el día que a los 8 años me compraron mi primera moto y corrí mi primera carrera y por primera vez sentí que era alguien, ¿no? Y poco a poco me fui construyendo un nombre dentro del mundo de las motos y realmente la moto pues me dio una especie de identidad, me dio valor, me dio la capacidad de ser reconocido por la gente y hoy día digo, fue un salvador con ese pequeña en mis años de niñez, de juventud. Han pasado los años y con el caminar con Dios, ya casi 30 años caminando con Dios, conociéndolo un poco más por medio de su palabra, una de las cosas que Dios me demostró fue que mi problema, en el fondo, era un problema de adoración. No la falta de la adoración, sino una desviación de la adoración. A nadie nos tienen que enseñar a adorar, como a nadie le tienen que enseñar a caminar o enseñar las cosas básicas de la vida o respirar. Es parte de quienes somos. Fuimos creados para adorar. El tema es ¿a quién adoramos? El Señor me fue mostrando que el problema, de nuevo, no era la falta de adoración, aunque no lo conocía. El problema de mi vida era una adoración desviada. Así que hoy día vamos a tratar de profundizar un poco más en entender qué significa adorar a Dios. Una de las palabras más utilizadas cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento usan la palabra en original adoración, traducida al español, la palabra que más se utiliza es la palabra exaltar. Exaltar. De acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española, exaltar se define como la acción de elevar algo o a alguien a una posición de gran estima.
Es elevar de alguna manera a Dios muy por encima de uno mismo. Entonces, cuando uno adora, cuando uno exalta, lo que está haciendo es levantando, declarando el nombre de Dios, quién es Dios como algo supremo en nuestra vida. Y en contraste, nosotros nos ponemos en una actitud de humildad bajo quién es Él. ¿Ok? Dicho de otra forma, la exaltación es una doble afirmación. Por un lado, afirmamos y proclamamos la supremacía y la grandeza de Dios, pero por el otro, reconocemos nuestra total incapacidad y absoluta dependencia de Dios. Y cuando esto es una realidad en nuestra vida, esto que comienza en el corazón se evidencia en las cosas rutinarias, diarias y prácticas de nuestra vida. El Salmo 31 dice, versículo 1 y versículo 2, bendeciré al Señor en todo tiempo, no solo los domingos. Mis labios siempre lo alabarán, no solo cuando cantamos. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Y de ahí nos invita el salmista y dice, engrandezcan al Señor conmigo. Y ahí usa esta palabra, exaltemos a una su nombre. Así que hoy día vamos a ver, normalmente mis mensajes son de 3 puntos. Este mensaje tiene 7 puntos, pero van a ser 7 puntitos para que nos dé tiempo. ¿Ya? Vamos a ver 7 maneras de cómo se ve una vida que puede o que ha aprendido a exaltar a Dios en todo tiempo. ¿Ya? Imagínate esto que dice, ¿no? Bendigan al Señor en todo tiempo. ¿Cómo podemos exaltar al Señor en todo tiempo? ¿Cómo nuestros labios siempre pueden proclamar la grandeza de Dios? Así que vamos a ver 7 maneras y quiero aclarar esto. Estas no son una lista de cosas que tenemos que hacer para convertirnos en adoradores. No quiero que te lleves un peso sobre los hombros. Ahora esto es encima lo que tengo que hacer. No. Esta más bien es la descripción de una persona que auténticamente ha reconocido a Dios como supremo en su vida, ha puesto su vida bajo su autoridad y esto es lo que naturalmente fluye de una persona que experimenta adoración. Ahora, por supuesto, cuando veamos cada uno de estos puntos, quizás vamos a identificar algunos donde estamos altos, otros donde, creo que todavía tengo espacio para seguir creciendo. Y es que la adoración es una experiencia que no va a terminar nunca. Nunca te vas a graduar de adorador. Vamos a seguir creciendo cada vez más. Así que cuando veamos estas 7 marcas, evidencias en la vida de un adorador, quiero que lo veas como eso. Que puedas admirar cómo se ve la vida de una persona que verdaderamente ha podido disfrutar y experimentar lo que significa poner a Dios como supremo en su vida. Las personas que han puesto a Dios como supremo lo hacen, voy a describir 7 de ellas, en primer lugar a través de nuestros pensamientos. A través de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos acompañan todo el día, ¿no? Y algunos hasta casi toda la noche cuando no podemos dormir. Los pensamientos siempre están con nosotros. Y exaltamos en el nombre de Dios, exaltamos a Dios, adoramos a Dios cuando somos conscientes de la presencia de Dios constantemente en nuestros pensamientos. En todo momento, en toda situación, especialmente en aquellas situaciones donde pareciera que no pudiéramos sentir y reconocer su presencia. Una manera muy práctica de tratar de reconocer la presencia de Dios, ser conscientes de su presencia en medio de cualquier situación, es preguntarte, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Hace 2 semanas estuvimos en Chulucanas, en una carrera de motos, y estaba leyendo, preparándome un poco para este mensaje en el avión, y cuando estaba ahí en el circuito, estábamos en los pits, ahí estaban los chicos, los pilotos, y me decía,
¿Dónde estás, Dios, presente en este momento? Y me encantó cómo el Señor poco a poco fue respondiéndome. Primero estoy presente regalándote la oportunidad de disfrutar una temporada más en el circuito. Estoy presente cuando ves que el ganador de la categoría MX3, Ian Chia, ha recibido a Cristo y está corriendo aquí. Cuando Vasco Durán ganó la categoría MX2 y ha recibido a Cristo y congrega con nosotros. Cuando Alondra Calmet ganó la categoría de mujeres y asiste a la iglesia de La Molina. Estoy presente alcanzando a esta tribu que tanto amabas y que por décadas has anhelado ver venir a los pies de Cristo y hoy lo estás disfrutando. Cuando uno ve la historia de Job, ¿no? También es interesante porque en la vida de Job, un hombre que, varón de sufrimientos por encima de todo, ¿no? Perdió todo aquello que le daba valor e identidad. Perdió su familia, perdió su trabajo, perdió el dinero, perdió la salud, perdió su reputación. Pero es interesante cómo él sigue pensando en la presencia de Dios. Y dice, el Señor dio y lo adoré por eso. El Señor quitó y acaso no lo seguiré adorando también por eso, ¿no? Bendito sea siempre, exaltado sea siempre el nombre del Señor. En segundo lugar, exaltamos a Dios a través de nuestra fe. Para algunos que ya han recorrido un poco más de la vida cristiana y conocen algo de Biblia, ¿cómo describe la Biblia la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y ¿qué más? Y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate en algo tan sencillo como mantener la fe en medio de circunstancias que nos gritan a todo pulmón que Dios no está presente, que Dios te ha olvidado, que Dios está ausente de tu vida. Y cuando tú sigues confiando en la bondad y en el poder de Dios en medio de las circunstancias, estás exaltando a Dios. Tu fe es un medio por el cual exaltas el nombre de Dios. Alguien que ha declarado a Dios como supremo en su vida tiene la capacidad de exaltar el nombre de Dios manteniendo la fe en medio de una crisis de fe. ¿Ustedes saben lo que es una crisis de fe? Una crisis de fe no es cuando dudas de la existencia de Dios. Una crisis de fe es cuando dudas de la bondad de Dios. Cuando dudas del poder de Dios. Es como cuando Jesús llega a ver a Lázaro y a sus hermanas y las hermanas habían estado rogando que el Señor viniera y el Señor llega 3 días tarde. Y las mujeres devastadas, llorando, le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Me sale el Nicolini, me pongo apasionado. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, si verdaderamente nos amaras como dices que nos amas, el desenlace de mi situación no hubiera sido esta. Y algunos dicen de que esa fue la razón por la cual Jesús lloró. Porque no lloró necesariamente por la muerte de Lázaro si sabía que lo iba a resucitar. Pero quizás lloró por la duda que las personas que él amaba tenían sobre él, porque no resolvió como ellos esperaban. Una de las últimas crisis de fe que no sé si las últimas, pero una de las más marcadas en mi vida que me tocó atravesar fue en mi propia familia, con mis hijas, ¿no? Cuando las chicas terminaron el colegio, las 3 fueron a estudiar al extranjero, una por una fueron saliendo. Y hasta ese momento yo pensé que había sido un padre excelente. Y luego cuando las chicas ya adultas comienzan emocionalmente a tomar distancia. Y la última incluso hasta un día dejarme una carta el día que se fue diciéndome cosas muy duras. Y en el camino una vez decirme, papá, yo no quiero hablar de cosas espirituales ni de Jesús contigo.
cuando comencé a entender lo difícil que fue para ella ser hija de un pastor. Me dolió muchísimo. Y fue una crisis de fe, porque decía, Señor, ¿de qué me sirve haber dedicado mi vida a responder a ese llamado tuyo, plantar iglesias, discipular hijos de otros, acompañar a otras personas, y presentarle a Cristo a otras personas, si mis propias hijas no quieren escuchar de Jesús de parte de mis labios? ¿De qué me sirve? Y no les niego que pensé en dejar también el ministerio por eso. Sin embargo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, decidí seguir creyendo en la bondad y en el poder de Dios y seguirle aunque las circunstancias me dijeran lo contrario. Gracias a Dios porque han pasado los años y hoy puedo dar fe de que mis hijas todavía me quieren. Verlas haber venido por un fin de semana, pagar su pasaje para estar un fin de semana viendo correr a papá y regresarse, es algo que valoro muy profundamente en mi corazón. No solamente no fui el padre perfecto, sino que ha sido lindo ver cómo Dios restaura a familias imperfectas. Exaltamos a Dios al seguir confiando en Él en medio de cualquier sufrimiento. Esa perseverancia que no se rinde, esa es una manera de exaltar a Dios. En tercer lugar, exaltamos a Dios a través de nuestra gratitud. Fíjate que son cosas sencillas, ¿ah? Pero son actitudes del corazón que brotan de alguien que ha puesto a Dios como supremo. Una persona que ha aprendido a ser agradecida, que ha aprendido a encontrar que en la vida ha recibido mucho más de Dios de lo que merece. Una vez escuchaba a una comunicadora social y ella decía, hay dos tipos de personas en la vida. Algunas son como las abejas. ¿Tú has visto las abejas? Pueden estar en un desierto, en un sitio recontra seco donde no hay nada, pero una abeja siempre encuentra una flor donde reposar. Yo no sé cómo hacen las abejas, pero hasta en el lugar que menos te imaginas es capaz de encontrar una flor. Puede ser una abeja o puede ser una mosca. Las moscas pueden vivir en el jardín más hermoso, pero siempre encontrarán ese lugar que les encanta a las moscas. ¿Mosca o abeja? ¿Cuántas abejas hay acá hoy día? A ver. El resto son moscas, me imagino. Está complicado el tema, ¿eh? Exaltamos el nombre de Dios definitivamente siendo agradecidos. O eres una persona que siempre encuentras algo por qué agradecer, o eres una persona que siempre encuentras algo de qué quejarte. Cuando uno ha aprendido a poner a Dios como supremo en su vida y sabe que por gracia ha sido adoptado, por gracia ha sido redimido, sientes que no tienes derecho de reclamar absolutamente nada. Todo el Señor te lo ha dado, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. En cuarto lugar, exaltamos el nombre de Dios a través de nuestros anhelos, ¿no? Una oración que me ha marcado mucho a mí, particularmente en mi relación con Dios, es la oración del Padre Nuestro. Llevo casi más de 6 meses donde todos los días, en la mañana, cuando salgo a caminar, trato de repetir la oración del Padre Nuestro y reflexionar sobre una parte en particular. Y hay una parte de la oración cuando dice Jesús, cuando oren, oren así, y dice, venga a nosotros tu reino. En el fondo lo que Él está expresando es un clamor. Venga a nosotros. Cuando dices venga es porque veo que aquí no está reinando. Estamos en medio de un mundo caído, un mundo lleno de dolor. El problema es que a veces cuando vivimos en un mundo caído y quebrado y corrupto y perverso, nos insensibilizamos y nos acostumbramos a eso. Y perdemos ese anhelo de saber de que este no es nuestro hogar. Este no es nuestro reino. El reino de Dios todavía está por venir. Una de las cosas que para mí quizás ha sido más difíciles de entender acerca de la vida es el proceso de envejecimiento. Y creo que
para una persona que ha amado el deporte y se ha considerado pues atleta, de repente el cuerpo es tan importante y cuando te comienzas a dar cuenta que el cuerpo ya no responde como antes, ¿no? Que ahora tienes que dosificar qué ejercicio vas a hacer dependiendo de qué te duele. Cuando abres ahí antes había pues unas vitaminas, ahora hay como 40 frascos de todo lo que tienes que tomar para nivelarte. Y saber de que con el tiempo se pone peor la cosa, que no importa cuánto te cuides, el cuerpo va para abajo, ¿no? Amén, amén, sí, claro. Y una de esas tardes me gustaba conversar con alguien que ha sido una gran influencia para mí, mi hermano, Alex. Y yo le decía, oye Alex, ¿en qué estaba pensando Dios cuando creó la vejez? O sea, veo perverso parece el tema, ¿no? Pues mira, tu cuerpo se va a ir deteriorando, todo se va a ir arrugando, todo se va a ir cayendo, tu cuerpo no va a ir funcionando, vas a ir perdiendo la vista, vas a ir perdiendo el olfato, te van a crecer las orejas, pero vas a escuchar menos. Y va a llegar el día que quizás hasta no puedas caminar y te tengan que poner pañales. O sea, me parece súper perverso el plan. ¿No? Y conversando, no, yo sé que la vejez tiene cosas hermosas, ¿no? O sea, la sabiduría y todo eso, pero igual, físicamente hablando, es decadencia la vejez, ¿no? Y llegamos a esta conclusión de que quizás Dios en su sabiduría nos hizo envejecer para comenzar a perder el apego por este mundo y comenzar a anhelar el mundo que viene. Porque cuando estás fuerte y tienes todo bajo control y tú puedes hacerlo todo, ¿tú crees que estás pensando en el reino por venir? No, yo quiero todo ya ahora. Pero conforme vas perdiendo tus capacidades, comienzas, y si conoces al Señor, comienzas cada vez más a anhelar, Señor, pero llegará el día donde vamos a tener cuerpos nuevos, tierra nueva, vida nueva. Y me encanta las últimas palabras de Tim Keller antes de partir. Señor, estoy listo para que me lleves a casa. ¿No? Para que me lleves al hogar. Y creo que a veces los golpes de la vida es una manera como, si bien no necesariamente vienen de parte de Dios, es una manera de hacernos reaccionar y darnos cuenta que el cielo no está aquí. No vivimos en el reino de los cielos, vivimos en el reino de los suelos. No nos acostumbremos al quebranto, a la maldad, a la corrupción. Este no es el lugar para el que fuimos creados. C.S. Lewis tenía una frase muy linda que él decía, si no encontramos nada en este mundo que nos pueda plenamente satisfacer, es porque quizás fuimos creados para otro mundo. Este no es nuestro destino final. En quinto lugar, exaltamos a Dios a través de nuestra obediencia también. Hay un versículo en la Biblia que es muy importante, especialmente relacionado a la adoración. Dice, el que ama a Dios, amor, un poquito más fuerte, obedece a su esposo. ¿Eso dice que no? No. Estoy bromeando, ahora con el no me atrevería, ni en broma. No. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. A ver, vamos a hacer un ensayo, vamos a repetirlo juntos, ¿ya? Yo digo el que ama a Dios y usted es fuerte y con convicción obedece sus mandamientos, ¿ya? El que ama a Dios, muy bien. Algunos han estado así medio, está bien, aprecio la honestidad. Aprecio la honestidad. Pero lo importante acá que el Señor nos revela es que una relación de amor con Dios se manifiesta por un deseo de obedecer. Digo por un deseo que a veces se evidencia en obediencia porque no siempre podemos obedecer. Vivimos en una naturaleza pecaminosa y corrompida que, como el mismo Pablo dice muchas veces, el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero el amor por Dios se manifiesta en un anhelo y un deseo genuino y sincero de querer obedecer, aunque a veces no pueda.
aunque a veces falle, pero hay ese anhelo profundo en mi corazón de querer obedecer a Dios. Yo siempre digo que hay tres maneras a veces como lidiamos cuando estamos frente a una situación que la obediencia me resulta incómoda, o que no estoy de acuerdo con Dios, con aquello que me está pidiendo. La primera es de construir mi fe. Como me resulta incómodo los mandamientos del Señor, de repente el cristianismo no es el único camino. Por ahí que hay otro. De repente todo lo que me han enseñado no es verdad. Y comienzan a deconstruir la fe. Tratan de reexplicar lo que ha pasado. Algunos abandonan la fe porque les resulta incómodo. Otros que se rehúsan a abandonar buscan una comunidad o una iglesia donde encuentren aprobación a aquellas cosas que son blancas y negras para Dios, pero en esta comunidad esto no es blanco y negro, esto es aceptable. Esas son dos maneras cuando lidiamos con cosas que no estamos de acuerdo. La tercera, esa les confieso, esa es mi manera de lidiar con las cosas que me cuestan obedecer. Señor, no voy a negar que tu palabra es verdad, tú eres sabio, tu sabiduría es mucho más grande que la mía, lo que tú dices que es blanco, lo que tú dices que es negro. Pero Señor, ten misericordia de mí, porque no puedo. O todavía no estoy listo para dejar lo que me estás pidiendo que deje. No voy a negar tu autoridad, no voy a tratar de convencerte de que estás equivocado, no voy a buscar una comunidad que apruebe lo que yo quiero aprobar, sino le digo, Señor, ten misericordia de mí. Quizás no tengo la fortaleza para dejarlo, quizás no tengo la voluntad para dejarlo, pero te pido que por favor seas paciente y misericordioso, pero me ayudes, pero que nunca se vaya de mi corazón el deseo de querer obedecerte. Anhelamos a Dios a través de la obediencia. Es una marca inconfundible de un verdadero adorador. No puedes decir que adoras a Dios y no anhelar y desear querer obedecerle. Siempre digo, puedes obedecer a Dios sin amarle. Hay muchísima gente religiosa que obedece a Dios para conseguir favores de parte de Dios. Pero no puedes amar a Dios y no obedecerle. En sexto lugar, y espero que vayan memorizando, va a haber un examen al final, son 7 puntos. No se preocupen, al final les voy a mandar mis notas para que puedan tener ahí en el WhatsApp de la iglesia, puedan revisarlas, releerlas de repente después. En sexto lugar, exaltamos el nombre de Dios a través del servicio, ¿no? A través del servicio. Cuando pasamos de ser consumidores de fe a convertirnos en personas que están dispuestos a dar de su tiempo, a incomodarse, a dar de sus recursos para ser de bendición a otras personas que no necesariamente te van a traer ningún beneficio personal a ti. Cuando uno comienza de repente en las cosas del Señor, uno a veces empieza más buscando qué es lo que voy a recibir, qué es lo que Dios tiene para darme, ¿no? ¿Qué es lo que la comunidad puede hacer por mí? ¿De qué maneras esta iglesia me va a ayudar? Pero conforme pasa el tiempo, uno debería pasar de ser un consumidor a ser alguien que sirve, ¿no? A mí me encanta porque IDC la hemos construido, la Molina Miraflores, a través de voluntarios. Y me encanta cada vez que a veces llego a la Molina, tenemos café IDC antes del servicio porque dejan llevar comida y cafecito. No se vayan a ir a la Molina, yo sé que acá hay agüita nomás. Pero me encanta ver hombres, mujeres que tienen empresas, que tienen 40, 60 empleados, gente que tiene muchísimos recursos, que vienen temprano a preparar el cafecito, a poner las tacitas, otra gente viene a armar, gente sobrecalificada que no tendría que estar haciéndolo, pero eso es exaltar el nombre de Dios. Cuando vienen a querer servir a los hijos de otros, a cuidar a los bebés de otros, a cambiar los pañales de otros, cuando uno lo hace con una gratitud por lo que el Señor ha hecho por ti, eso es adoración. Eso es adoración. Ahora, no todo servicio es adoración, pero toda adoración se va a manifestar en un servicio sacrificial y costoso.